probablemente poco vamos a entender de lo que se está diciendo aquí. El conflicto que se da en la teoría impersonal objetiva es que se explica como mecanismo de precios las relaciones de la explotación de la fuerza de trabajo por parte del capitalismo, el cual reside en la diferenciación cultural y auténtica del coste de producción asociado a los trabajadores, abarcando el valor de enseñanza en destrezas, habilidades, artes, maestrías o en relaciones humanas, que estas relaciones humanas es a lo que Marx llama capital humano, ¿no? Capital cultural humano. Marx se pregunta y contesta en sus manuscritos de 1844. Entonces, en este segundo párrafo se establecen una serie de aspectos de lo que justo el ideario marxista plantea sobre la explotación laboral o cómo es que se da esta problemática de la explotación laboral, ¿no? Cuando se nos dice por ahí que, por ejemplo, pues existe una explotación de la fuerza de trabajo, que existe una asociación entre los trabajadores y el valor que se le asigna a cada uno de ellos. Entonces, todos estos elementos son los que podríamos identificar como negativos desde el ideario, perdón, marxista, ¿no? Dice, ¿en qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Esta enajenación del trabajo lo podemos entender de forma similar a lo que el autor plantea como explotación laboral, ¿no? Primeramente, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser. Entonces, ahí tenemos un primer aspecto que Marx menciona, ¿no? El trabajar no pertenece al ser del trabajador, ¿no? O sea, no está en su naturaleza el trabajar. En que en su trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega, ¿no? Entonces, ahí tenemos otros aspectos. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Entonces, se nos señalan una serie de aspectos que podemos entender mayormente como negativos con respecto al trabajo, ¿no? No está como si las personas no estuviéramos hechas finalmente para trabajar. Es un tanto lo que se nos plantea. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. O sea, el trabajador solo se siente como persona, como humano de alguna manera cuando no está trabajando. Y cuando sí está trabajando, no se siente dueño de sí mismo, ¿no? No se siente un individuo, sino perteneciente a alguien más. En este caso, entenderíamos al empleador, ¿no? Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Es un poquito la repetición de lo que ya dijimos. Su trabajo no es así voluntario, sino forzado, es un trabajo forzado. Por eso, no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Entonces, aquí nos explica por qué se trabaja entonces, porque es un medio para satisfacer las necesidades que tenemos para vivir, para vestir, para comer y tal, ¿no? Entonces, si no tuviéramos todas esas necesidades o si no nos faltara por satisfacer todas esas necesidades, probablemente nadie trabajaría en este contexto, ¿no? Es un poco lo que se deja leer entre líneas. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, que no le pertenece, en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo, sino a otro, pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. Entonces ahí tenemos una serie de repeticiones un tanto de las ideas que se están planteando, pero yo creo que queda bastante claro lo que Marx planteaba en sus manuscritos de 1844, ¿no? Un tanto que las personas no están hechas para trabajar, que cuando se trabaja no estamos en nosotros mismos, sino que le pertenecemos a alguien más, y eso es justo lo que refiere como la enajenación del trabajo, ¿no? Y que no es una acción satisfactoria, que más bien es simplemente un medio para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Nuestras necesidades en el contexto de la vida cotidiana o de la vida diaria. Finalmente dice, es decir, la explotación laboral, más allá de ofrecer un mal salario y precarias condiciones de trabajo, también implica una serie de aspectos sociales, económicos, morales, físicos y mentales que afectan a los individuos, sin que las empresas ofrezcan, en gran número de casos, la indemnización correspondiente, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro aspecto más concretizante sobre la explotación laboral. Genera un tipo de dominación de parte del jefe hacia el empleado, la cual se puede generar a partir de amenazas tras diversos mecanismos a los que el empleado es vulnerable. Sin embargo, hoy en día esta dominación se da paradójicamente con consentimiento, esta además, del mismo trabajo, incluso al punto de agradecer por ella.
tendría que ser del mismo trabajador, ¿no? Entonces nos dice un tanto que esta explotación hasta, o esta vulnerabilidad en la que se ve implícita el empleado se da por consentimiento, o sea, el propio empleado lo acepta, ¿no? Y que incluso se llega a agradecer por esta explotación, porque finalmente es como una forma de agradecer lo que se yo logra adquirir mediante el trabajo, ¿no? Entonces ahí tendríamos estos aspectos. Bien. Puede ser un texto complejo en cuanto a la forma en la que se plantean las ideas. No sé si les pareció un poquito complicado, pero aunque el texto pueda ser un poquito complicado, realmente las preguntas son muy sencillas con respecto a este texto. No implican muchos aspectos de interpretación, solo de leer claramente, de leer con detenimiento y con eso vamos a poder responder las preguntas correspondientes. Número uno dice, ¿qué opción representa la intención del texto? ¿Cuál sería la intención del textito? Recuerden que ayuda la idea o el aspecto de pensar en el discurso predominante. ¿Creen que se quiere analizar las ideas de Marx sobre el capitalismo, presentar de manera general aspectos sobre la explotación laboral o criticar las políticas de empleo actuales? Ojo, si el texto pretendiera analizar las ideas de Marx sobre el capitalismo, el autor plantearía sus propias opiniones, plantearía sus conceptos y sus consideraciones con respecto a la explotación laboral. Pues no, ¿no? Simplemente haría como una especie de resumen de todo lo que Marx dice. Pero, y claro, tendría otro título, ¿no? A lo mejor se llamaría Ideas de Marx sobre el capitalismo, yo qué sé, ¿no? Pero aparte el capitalismo es muy generalizante. O sea, el capitalismo no es solo la explotación laboral o no solo habla de la explotación laboral, ¿no? El capitalismo es mucho más amplio, es mucho más generalizante con respecto a las cuestiones que se podrían abordar desde ese contexto. Entonces, ojo ahí, hay dos cuestiones que no son acordes a lo que el texto plantea y a lo que esa opción nos intenta llegar a señalar, ¿no? Efectivamente, como ya lo están mencionando, la respuesta tendría que ser el inciso B, ¿no? Esta idea de presentar de manera general aspectos sobre la explotación laboral, que el propio título nos dice que ese es el tema que se está abordando, ¿no? Sí se llega a mencionar el capitalismo, pero el tema central no es el capitalismo, es la explotación laboral y el propio título nos lo plantea. Y luego, criticar las políticas de empleo actuales, pues realmente no se habla de eso, no se habla de políticas de empleo. Entonces, ya también lo podemos eliminar. Dos, ¿cuál es la intención del autor al citar las ideas de Marx? ¿Qué quiere lograr? Presentar datos históricos sobre la esclavitud, complementar la definición de explotación laboral o establecer la pauta para la revisión de contratos laborales. Yo creo que también esta está muy sencilla. ¿Qué consideraríamos en esta? Así es, ¿no? Como ya lo están planteando varios de ustedes, la respuesta tendría que ser nuevamente B, ¿no? Porque, ojo, no habla como tal de la esclavitud. Sí podemos sobreentender que en la cita Marx llega a considerar a el trabajo como una forma de esclavitud o una forma esclavizante por parte del empleador, pero no es el término que se utiliza. Entonces, ya nos podemos alejar de esa posibilidad de respuesta. C. Establecer la pauta para la revisión de contratos laborales. Otra vez lo que decíamos, no se habla realmente de contratos laborales y tampoco se plantea una idea de cómo deberían ser. Establecer una pauta nos indicaría de alguna forma cómo tendrían que ser esos contratos laborales, ¿no? De alguna manera. Entonces, no es un aspecto que se toque tampoco. Bien, entonces 2B. 3. Según la cita de Marx, ¿qué pasaría si un trabajador no se viera obligado a seguir trabajando? Claro, efectivamente, ¿no? Y de alguna forma nos lo plantea por ahí en el textito. Nada más tendríamos que releer lo que tenemos en la cita textual, que son las letras más chiquititas, y concuerda con el inciso C. Desertaría de manera inmediata. Es decir, si no tuviera que trabajar, no trabajaría, ¿no? Entonces ahí tendríamos este aspecto. Si no existiera como esta obligación o esta necesidad de satisfacer ciertos aspectos de la vida cotidiana, no se trabajaría. Es lo que nos está planteando, ¿no? Como por eso nos dice que es ajeno al humano mismo el trabajar, ¿no? Efectivamente, ese fragmento que retomas, Chavarrita, sirve para que podamos identificar este elementito. Muy bien. Y la última pregunta del conjunto. ¿Qué se puede concluir del texto? Ojo, ¿eh? No dice qué es lo que concluye el texto, sino qué se puede concluir. ¿Creen que ahí vamos a encontrar la respuesta de forma literal o parafraseada o hacemos una inferencia? Pues más bien lo segundo, ¿no? Tendríamos que pensar en una cuestión inferencial o deductiva con base en lo que ya leímos. Entonces, A dice, la explotación laboral únicamente implica una paga insuficiente.
¿Cómo sabemos que eso no? Porque lo menciona desde el principio, ¿no? Cuando nos dice por ahí, la explotación laboral no es solo eso. ¿Vale? Aquí lo tenemos en el primer párrafo. En sentido amplio, puede abarcar diferentes situaciones, desde el abuso por parte del empleador hacia el empleado hasta la precariedad laboral. Entonces nos dice, todo eso puede ser explotación laboral. No es un solo concepto o no es algo tan definido o tan concreto. Entonces, tal cuestión ahí sobre esa ya podemos eliminar el inciso A. B. Hasta el momento, la teoría económica marxista es la más adecuada para describir la explotación laboral, pues nunca se plantea tal situación. Se retoma la de Marx, se retoma la teoría económica de Marx, pero nunca se dice en el texto que sea la más adecuada. No tenemos información para poder argumentar tal cuestión, ¿no? Simplemente entenderíamos que es la que le agrada al autor y por eso es la que retoma. Entonces ya incluso por mero descarte elegiríamos el inciso C sin mayor problema, ¿no? Con que se puede concluir que el trabajo debe ser un medio a través del cual el trabajador pueda expresarse a sí mismo para no considerarse trabajo enajenado. Es decir, el trabajo tiene que ser un lugar satisfactorio, ¿no? Donde se desempeñe una profesión o una actividad que sea no necesariamente esclavizante, no necesariamente agobiante y donde nos sintamos cómodos en alguna medida, ¿no? Entonces, claro, uno tendrá que ser C, que si se dan cuenta es como reelaborar o suponer tal aspecto de esa cita textual que tenemos en medio del texto, ¿no? Ah, claro. Gracias, Chavarrita. Por aquí comenta uno de sus compañeros que sobre el inciso A también se dice explícitamente en el texto o de forma muy literal que la explotación laboral, más allá de ofrecer un mal salario y precarias condiciones de trabajo, también es otra cosa, ¿no? Representa otros aspectos. Entonces, sí, efectivamente en ese último párrafo también podemos ver que el inciso A lo podemos eliminar sin ningún problema. Bien. Yo creo que este texto estaba muy sencillo, no creo que haya representado mayor complicación, quiero pensar. Entonces nos quedan así las respuestas. Nos falta nada más uno y les cuento rápidamente entonces qué haremos en las últimas sesiones. Nos quedan dos sesiones, el jueves y viernes de esta semana que viene. El día jueves, iniciando, vamos a hablar de la religión de José Emilio. De preferencia, si pueden, léanlo, respondan de una vez las preguntas, piensen en esto que ya les he dicho, identifiquen el tema. Si ustedes identifican el tema de este texto, todas las preguntas van a ser bien evidentes y va a ser mucho más sencillo responder todas las preguntas a este textito, porque ya habrán identificado lo importante y en torno a eso se van desarrollando las preguntas y las respuestas a esas preguntas que se les puedan plantear. Entonces, ese es un tip o una sugerencia si es que lo leen para con anticipación, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos el jueves, lo revisamos. El mismo jueves, si nos sobra tiempo, vamos a, por aquí me habían comentado que efectivamente no hicimos ningún tipo de ejercicio sobre el uso de numerales y sobre el uso de conectores o de marcadores textuales. Entonces, podemos incluir esos últimos elementos. La verdad es que los omití porque pensé que eran elementos muy básicos ya, pero si tenemos algunas complicaciones o si simplemente queremos practicar un poquito más sobre los numerales y los conectores, lo vamos a hacer ese mismo día, el jueves. Y el día viernes, claro, justo como meramente como práctica, ¿no? El día viernes sería ya nuestra última sesión y la última sesión también de seminario. Vamos a hacer como un conglomerado o resumen con base en lo que yo he notado que más se les complica. Yo ya tengo algunas cuestiones identificadas, pero les sugiero que para el día jueves, una tarea más, digamos, o simplemente pensar un poquito al respecto, aquello que consideren complejo o que se les sigue complicando un poco más de los temas ya revisados, podemos hacer un extra para el día viernes sobre esos temitas, ¿no? Yo qué sé, unas cuantas preguntas sobre puntuación, si es que todavía se sigue generando complicaciones, unas dos, tres preguntas sobre textos, esa es como mi idea, ¿no? Entonces ahí estaríamos intentando resolver por último, en esta ocasión de seminarios, todos los aspectos que sigan generando dudas después de haber revisado los temas y que ustedes mismos puedan identificar. Aquí sigo fallando en este aspecto en alguna medida y demás, ¿vale? Bueno, chicos, no sé si tengan alguna pregunta o comentario.